Pasé 25 años cartografiando este valle de la Sierra Escondida, respetando las líneas que separan la fortuna de la ruina. Cuando un promotor inmobiliario gritó que mi trabajo no valía nada y me despidió por negarme a falsear los números, no discutí. Simplemente empaqué mi equipo. Él quería construir rápido. Bien. Pero construyó su imperio en terrenos que no eran suyos, y yo tenía el único mapa que lo demostraba. El barro del Valle de la Sierra Escondida tiene una forma de recordar las cosas que la gente olvida. Eran las 6 de la mañana de un martes a mediados de octubre. El tipo de mañana en la que la niebla se adhiere a tus botas y el aire sabe a pinochas mojadas y ozono. Mi aliento se elevó delante de mí mientras ajustaba el trípode de mi estación total, nivelando la burbuja con una memoria muscular que solo se consigue tras 3 décadas en el oficio. Mi nombre es Ernesto Solís. Tengo 57 años y soy topógrafo. Para la mayoría de la gente, solo soy el tipo con el chaleco de alta visibilidad parado al borde de la carretera, mirando a través de una lente a un tipo que sostiene un poste. Pero para los que saben, soy el historiador de la propiedad. Traduzco el lenguaje legal abstracto de las escrituras a la realidad física de los mojones de hierro y los monumentos de hormigón. Yo te digo dónde termina tu mundo y comienza el de tu vecino. Antes de este trabajo, pasé 8 años en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 2 despliegues en Irak, 1 en Afganistán. Aprendí a leer la tierra como un libro, ya fuera cartografiando bases operativas avanzadas en la provincia de Helmand o inspeccionando daños por explosiones en Faluya. El ejército me enseñó precisión. El ejército me enseñó que cuando hay vidas en juego, no se adivina. Mides 2 veces, cortas una, y nunca, jamás mientes sobre lo que encuentras. Ese entrenamiento me sirvió bien en la vida civil. Durante 25 años, termina la propiedad. He cartografiado de todo, desde subdivisiones suburbanas hasta amistad industrial, no por conveniencia. Las coordenadas no mienten, y yo tampoco. Ernesto, ¿estás viendo lo que estoy viendo? Levanté la vista del ocular. Javier Ríos estaba parado a unos 300 pies cuesta abajo, sosteniendo el poste del prisma. Estaba hundido hasta la cintura en un parche de zarzas que aún no se había desbrozado. Javier era un buen hombre, de 45 años, firme como una roca. Había estado conmigo durante 12 años, desde su baja de la infantería de marina. Nos entendíamos sin muchas palabras. Los militares suelen hacerlo. Te veo, Javier, grité, mi voz se extendió fácilmente sobre la tierra silenciosa y húmeda. Manténlo firme. Necesitamos asegurar esta esquina antes de que entre la maquinaria pesada. Volví a mirar a través de la lente. El láser se disparó, rebotó en el prisma y devolvió los datos. Lo marqué en mi cuaderno de campo. Las coordenadas eran precisas, hasta el milímetro. Pero algo no encajaba. Los números no coincidían con lo que esperaba basándome en los datos GIS del condado que me habían proporcionado. Bajé la pendiente, mis botas chapoteando en la arcilla pesada. El olor a hojas en descomposición y tierra mojada llenó mis fosas nasales. Este era un bosque antiguo, del tipo que había estado aquí desde que mi abuelo era joven. Cuando llegué a Javier, estaba señalando un tubo de hierro oxidado que sobresalía apenas 1 pulgada del suelo, escondido bajo una capa de hojas en descomposición. Este es el marcador de 1955, dijo Javier, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. Pero los planos digitales, los que enviaron desde la corporación, tienen la línea de propiedad 50 pies más allá de esto. Me agaché, quitando la tierra de la tapa del tubo. Años de experiencia me habían enseñado a leer estos viejos marcadores como huellas dactilares. Reconocí el sello inmediatamente, J.R. Camacho, topógrafo 204. Camacho fue mi mentor cuando salí del cuerpo del ejército. Me había tomado bajo su protección, me había enseñado la diferencia entre la topografía y la topografía real. Camacho era de la vieja escuela. Nunca cometía errores. Si Camacho puso un tubo aquí en 1955, esta era la línea. Punto. Los planos digitales están equivocados, Javier, dije en voz baja, levantándome y mirando hacia la densa línea de árboles que bordeaba la zona de construcción. Los mapas GIS del condado son buenos para la evaluación de impuestos, pero no son límites legales. Este tubo lo es.
Ernesto, dijo Javier, su voz bajando a un susurro, si la línea está aquí, entonces los cimientos de la torre A, la que se supone que van a empezar a verter el jueves, están asentados en terrenos que no les pertenecen. Terminé el pensamiento por él. Miré el enorme solar despejado detrás de nosotros, 15 acres de tocones y barro donde los antiguos abetos de Douglas habían estado hacía solo 6 meses. Este era el proyecto Gran Horizonte, un desarrollo de condominios de lujo de 6.000 millones de pesos que se suponía revitalizaría el municipio de la Sierra Escondida. Era el trabajo más grande de mi carrera y posiblemente el proyecto más importante en la historia del condado, el tipo de desarrollo que o bien hace un lugar o lo destruye. Tenemos que marcarlo, dije, buscando mi rollo de cinta de señalización de color rosa brillante. El color fluorescente sería visible para cualquiera con ojos. A Garza no le va a gustar, advirtió Javier, mirando hacia el grupo de remolques de construcción blancos estacionados cerca de la entrada del sitio. Alejandro Garza. El chico de oro. Hijo de don Ricardo Garza, que había construido la mitad de los centros comerciales del condado antes de retirarse a San Miguel de Allende. Alejandro había heredado todo, la compañía, las conexiones, el dinero, pero nada del respeto. Tenía 31 años y actuaba como si el mundo le debiera algo solo por aparecer. Garza me paga para que le diga la verdad, dije, atando la cinta de color rosa brillante alrededor del tubo oxidado. La tela ondeó en la brisa matutina como una bandera de advertencia. Si le gusta la verdad o no, es su problema. Mi trabajo es la geometría. A la geometría no le importan sus sentimientos. Yo no lo sabía entonces, pero ese trozo de plástico rosa estaba a punto de iniciar una guerra entre lo viejo y lo nuevo, entre la experiencia y la arrogancia, entre cómo son las cosas y cómo algunas personas creen que deberían ser. He luchado en guerras reales, con balas reales, y puedo decirles esto, a veces las batallas silenciosas son las que más duelen. Javier y yo terminamos el trabajo de la mañana en silencio. Tomamos puntos de elevación, comprobamos nuestras coordenadas GPS con el datum del condado y documentamos todo en el cuaderno de campo. A las 11:30 de la mañana, teníamos suficientes datos para confirmar lo que el tubo de hierro ya nos había dicho, la línea de propiedad corría 50 pies más cerca de la torre planificada de lo que nadie pensaba. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó Javier mientras cargábamos el equipo de vuelta al camión. Miré la bandera rosa, brillante contra la mañana gris. ¿Hacemos nuestro trabajo?, dije. Medimos, documentamos, informamos. Todo lo demás es problema de otra persona. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. En mi instinto, podía sentir la tormenta acercándose. 2 días después, la paz del valle fue destrozada por el rugido de un G-Wagon negro mate que destrozaba el camino de acceso de grava. Yo estaba en el remolque del sitio, cotejando las escrituras del condado con mis datos de campo. Mi escritorio era un mar caótico de planos enrollados, mapas históricos y una taza de café tibio que se había estado enfriando desde el amanecer. El remolque tembló cuando el G-Wagon se detuvo de golpe afuera. A través de la ventana, vi a Alejandro Garza salir, sus zapatos de cuero italiano golpeando el barro con obvia aversión. Vestía un traje azul marino hecho a medida que probablemente costaba más que el pago de mi camión, y esas prístinas zapatillas blancas que gritaban, nunca he trabajado un día en mi vida. La puerta del remolque se abrió de golpe, chocando contra la pared de metal con una violencia que hizo ondular mi café. Entró Alejandro Garza, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Su rostro estaba enrojecido, si era por la ira o por el aire frío de octubre, no lo sabía. Solís, ladró, sin molestarse en los saludos. Arrojó un rollo de planos sobre mi escritorio, dispersando mis papeles cuidadosamente organizados. ¿Por qué hay cinta rosa en medio de mi huella? No me levanté. Ni siquiera lo miré de inmediato. Simplemente tomé un sorbo lento y deliberado de mi café, dejé la taza y luego lo miré a los ojos. Buenos días, señor Garza. Esa cinta rosa marca la esquina noreste de la propiedad. La verdadera esquina noreste. Alejandro se rió, pero no había humor en ello. Era el tipo de risa que escuchas de alguien que está acostumbrado a salirse con la suya y no puede creer que alguien se atreva a decirle lo contrario. Se acercó a la ventana y señaló con un dedo bien cuidado el sitio de construcción que se extendía debajo de nosotros. ¿Ves esas excavadoras, Solís?
¿Ves las hormigoneras alineadas como soldados? Cada hora que están inactivas me cuesta 200.000 pesos. Tengo inversores respirándome en la nuca, banqueros llamando todas las mañanas y una ceremonia de corte de cinta programada para el próximo verano. El alcalde, el gobernador, la mitad de la legislatura estatal van a estar aquí. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. Alejandro Garza era un hombre que nunca había escuchado la palabra no y lo decía en serio. Su padre había construido un imperio abriéndose paso a la fuerza a través de los obstáculos, y Alejandro asumió que él podía hacer lo mismo. Pero las excavadoras no funcionan con las líneas de propiedad. Entiendo el cronograma, señor, dije, manteniendo mi voz nivelada y profesional. Pero sus planos arquitectónicos se basan en un mapa GIS del sitio web del condado. Esos mapas son para fines de evaluación de impuestos. No son límites legales. Son estimaciones, a veces con un error de 50 pies o más. La mandíbula de Alejandro se tensó. Entonces arréglalo. No puedo arreglar la geografía, señor Garza. La evidencia física, ese tubo de hierro en el suelo, muestra que la línea de propiedad es 50 pies más estrecha de lo que sus planos asumen. La huella de su edificio se superpone a terrenos que no le pertenecen. Se inclinó sobre mi escritorio, invadiendo mi espacio personal de una manera que le habría valido una nariz rota en el ejército. El olor a colonia cara mezclado con una rabia apenas controlada llenó el pequeño remolque. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz era baja y peligrosa. Mueve la línea. Por un momento, pensé que no lo había oído bien. Disculpe. Me escuchaste perfectamente, dijo, sus ojos fríos y calculadores. Ve, arranca ese trozo de chatarra oxidada que encontraste y pon un nuevo mojón donde mi arquitecto dice que va el edificio. Nadie lo sabrá. Solo es bosque ahí fuera. ¿A quién le van a importar 50 pies de maleza y senderos de ciervos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, podía escuchar el lejano estruendo de los motores diésel, el pitido de las alarmas de marcha atrás, los sonidos del trabajo honesto realizado por hombres honestos. Dentro del remolque, podía oír los latidos de mi propio corazón. En 25 años como topógrafo civil y 8 años en el cuerpo del ejército, me habían pedido que hiciera muchas cosas. Me habían pedido que trabajara 16 horas al día con un calor de 100 grados. Me habían pedido que inspeccionara campos minados en Afganistán mientras caían morteros a mi alrededor. Me habían pedido que trabajara por menos de lo que valía, que me saltara los protocolos de seguridad, que tomara atajos en todo, excepto en el trabajo en sí. Pero nunca, jamás, me habían pedido que falsificara un estudio topográfico. Señor Garza, dije, levantándome lentamente. Con 6 pies y 2 pulgadas, incluso con mi cabello gris y las 20 libras de más que Elena seguía diciéndome que perdiera, todavía imponía una figura. Años de porte militar y duro trabajo físico me habían dado una presencia que no se echaba atrás. Lo que me está pidiendo que haga es un delito grave. Es fraude. Es una violación de mi licencia profesional, de mi ética personal y de unas 15 leyes estatales y federales diferentes. Alejandro retrocedió, pero su voz se hizo más fuerte. Ustedes, los de cuello azul, sois todos iguales. Creen que sus pequeñas reglas importan más que el progreso. Creen que su licencia de papel es más importante que los empleos, que el desarrollo económico, que el futuro de todo este condado. El futuro de este condado no se construye sobre mentiras, dije con firmeza. Y seguro que no se construye en terrenos que no le pertenecen. Si vierte esos cimientos donde están planeados, será demandado. Perderá. Y perderá a lo grande. El rostro de Alejandro pasó de rojo a morado. Yo no pierdo, Solís. Tengo abogados que se comen a gente como usted en el desayuno. Tengo conexiones que ni siquiera puede imaginar. Diablos, juego al golf con el comisionado del condado todos los fines de semana. Me alegro por usted, dije. Pero no juega al golf con la geometría. La línea está donde está porque ahí es donde fue inspeccionada y registrada en 1955. Sus amigos de golf no pueden cambiar las matemáticas. Alejandro sacó su teléfono, probablemente para llamar a uno de esos abogados de los que se jactaba, pero luego pareció pensarlo mejor. En su lugar,
se acercó de nuevo, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la vena latiendo en su sien. Déjeme ponérselo sencillo, Solís. Tiene dos opciones. Puede ser un jugador de equipo, hacer un pequeño ajuste para ayudar a que este proyecto tenga éxito y ser bien compensado por su flexibilidad. O puede ser un obstáculo. Y yo elimino los obstáculos. La amenaza flotaba en el aire como humo. Había escuchado amenazas antes, de insurgentes en Irak que prometieron matarme a mí y a mi familia, de contratistas borrachos a quienes no les gustaban mis informes del sitio, de burócratas que querían tomar atajos en las inspecciones de seguridad. Pero esto se sentía diferente. Esto venía de alguien que tenía el dinero y las conexiones para cumplirlo. Señor Garza, dije, recogiendo mi cuaderno de campo y deslizándolo en el bolsillo de mi chaqueta. El mundo real está definido por coordenadas. Mojones de hierro. Monumentos de hormigón. Descripciones legales que se remontan a 150 años. Su dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede cambiar el hecho de que su edificio está diseñado para asentarse en terrenos que no le pertenecen. El teléfono de Alejandro sonó. Lo miró, vio quién llamaba y su expresión cambió de rabia a algo que podría haber sido pánico. Esto no ha terminado, Solís, dijo, retrocediendo hacia la puerta. Cree que está protegiendo algo importante aquí, pero solo está protegiendo malezas y rocas. Cuando este proyecto se inaugure el próximo año, cuando traiga 500 empleos y 1.000 millones de pesos en ingresos fiscales a este condado, nadie se acordará de su pequeño berrinche de topógrafo. Recordarán quién construyó el futuro. Caminé hacia la ventana y miré la bandera rosa, que todavía ondeaba con la brisa a 300 pies de distancia. Tal vez, dije. Pero yo recordaré quién intentó construirlo en terreno robado. Después de que Alejandro se fue, el remolque se sintió demasiado pequeño y demasiado silencioso. Intenté volver al trabajo, pero los números de la página parecían mezclarse. Javier vino a la hora del almuerzo, me miró a la cara y preguntó qué había pasado. Se lo conté, todo, la demanda de mover la línea, las amenazas, toda la fea escena. Jesús, Ernesto, dijo Javier, desplomándose en la silla plegable frente a mi escritorio. ¿Qué vas a hacer? Miré el cuaderno de campo en mis manos. 25 años de estudios, miles de líneas de propiedad, y ni una sola vez me habían pedido que mintiera sobre lo que encontré. Voy a hacer mi trabajo, dije. Como siempre. Pero incluso mientras lo decía, sabía que todo había cambiado. La bandera rosa ya no solo marcaba una línea de propiedad. Estaba marcando una línea en la arena. Para el viernes por la mañana, la tensión en el lugar era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La lluvia de octubre había comenzado, una persistente llovizna gris que convirtió la arcilla en un lodazal resbaladizo y traicionero que tragaba las botas de trabajo e hizo que cada paso fuera un desafío. Yo estaba junto al foso de los cimientos de la torre A, observando a las excavadoras trabajar alrededor de la bandera rosa que había colocado 3 días antes. Los camiones de hormigón estaban preparados y listos. El despacho había llamado 2 veces preguntando por el retraso. El reloj corría para 1 millón de pesos en hormigón que se estropearía si no lo vertían pronto. Pero Javier había hecho exactamente lo que le había pedido, había detenido la excavación 10 pies antes de la línea de propiedad. Ernesto, no sé cuánto más podré contenerlos, dijo Javier, su casco goteando lluvia mientras se acercaba a mí. Su voz estaba tensa. El equipo se estaba inquietando y los camiones de hormigón quemaban diésel solo por estar allí. La corporación ha estado llamando cada hora. ¿Quieren saber por qué vamos con retraso? Porque vamos con retraso por una buena razón, dije, revisando mis notas de campo una vez más. Si vierten ese hormigón donde está planeado, 12 pies de esos cimientos estarán asentados en terrenos que Alejandro Garza no posee. Una vez vertido, es permanente. No hay vuelta atrás. Javier asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Tenía una esposa y 2 hijos en casa, una hipoteca sobre una casita en el pueblo. Trabajos como este no aparecían todos los días en el municipio de la Sierra Escondida. ¿Y si Garza nos despide a todos? Entonces nos despide a todos, dije. Pero no seremos nosotros quienes construyamos en la tierra equivocada. Justo entonces, el rugido familiar del G-Wagon resonó por todo el lugar.
El vehículo de Alejandro Garza se deslizó en la esquina, rociando barro en todas direcciones antes de derrapar hasta detenerse cerca del foso de los cimientos. Alejandro saltó antes de que el motor se apagara, su rostro rojo de rabia y su costoso traje ya empapado por la lluvia. ¿Por qué estamos parados?, gritó, su voz se extendió por todo el sitio de construcción. Los trabajadores detuvieron lo que estaban haciendo y se giraron para mirar. Esos camiones llevan parados 3 horas. Ese hormigón se va a fraguar en las mezcladoras. Señor Garza, comenzó a decir Javier, pero Alejandro lo interrumpió con un movimiento de la mano. No quiero escucharlo de usted, espetó Alejandro, señalándome directamente. Quiero escucharlo del hombre que cree que sabe más que los arquitectos, los ingenieros y los abogados. Dígame, Solís, ¿por qué mi proyecto de 6.000 millones de pesos está paralizado por su cinta rosa? Di un paso adelante, sintiendo cada ojo en el lugar observándonos. La lluvia caía más fuerte ahora, tamborileando contra los cascos y convirtiendo el sitio de construcción en un campo de batalla fangoso. El levantamiento, tal como se construyó, aún no está listo. Si vierte ahora, estará 12 pies por encima de la línea de propiedad. Estará construyendo en terrenos que pertenecen a otra persona. La risa de Alejandro fue fea y aguda. Es solo tierra, Solís. Tierra vacía en medio de la nada. El dueño de esa parcela lleva 20 años muerto. Sus herederos viven en California y no han pagado impuestos sobre la propiedad en una década. A nadie le importan 50 pies de árboles y maleza. A mí me importa, dije en voz baja. Y a la ley le importa. La ley. Alejandro se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la lluvia correr por su rostro como lágrimas. ¿Quiere hablar de la ley? Yo le mostraré la ley. Tengo contratos. Tengo permisos. Tengo inversores que demandarán a este condado hasta la bancarrota si este proyecto no se entrega a tiempo. Se giró hacia Javier, que estaba parado a unos 10 pies de distancia, tratando de parecer invisible. Ríos, ordenó Alejandro, su voz resonando por el silencioso sitio de construcción. Vierte el hormigón. Ahora mismo. Todo. Javier me miró, con los ojos muy abiertos por el pánico. Estaba atrapado entre su lealtad hacia mí y su miedo a perder su trabajo. Pude ver la lucha interna desarrollándose en su rostro. Tenía facturas que pagar, una familia que mantener. Javier, dije en voz baja, no lo hagas. Piensa en lo que estás firmando con tu nombre. Yo soy el jefe aquí, gritó Alejandro, su voz quebrándose con histeria. Yo firmo los cheques de pago. Soy dueño de este sitio, soy dueño de estos camiones y soy dueño de cada persona que trabaja aquí. Viertan el maldito hormigón o todos y cada uno de ustedes están despedidos. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 trabajadores se quedaron bajo la lluvia, observando cómo se desarrollaba este drama. Eran buenos hombres, difíciles de encontrar. Javier me miró una vez más, su expresión diciendo todo lo que sus palabras no podían. Lo siento, Ernesto, susurró, justo lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Luego levantó su radio a la boca. Todas las unidades, comiencen el vertido. ¿Hagamos esto? Mientras las rampas bajaban y el hormigón gris comenzaba a fluir hacia la jaula de barras de refuerzo, vi el rostro de Alejandro transformarse. La rabia fue reemplazada por algo que parecía casi alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y finalmente pudiera exhalar. ¿Ves, Solís?, dijo Alejandro, secándose la lluvia de la cara con un pañuelo de seda. Así es como funciona el mundo real. El dinero siempre gana a las matemáticas. El poder siempre vence a los principios. Miré el hormigón cubriendo la tierra, cubriendo la verdad, cubriendo cualquier posibilidad que Alejandro Garza tuviera de alegar ignorancia más tarde. No siempre, dije en voz baja. A veces las matemáticas simplemente esperan. El vertido de hormigón tardó 6 horas. Para cuando terminó, los cimientos de la torre A eran un rectángulo gris macizo curándose bajo la lluvia otoñal. Para cualquier otra persona, parecía progreso. Para mí, parecía evidencia. Pasé el fin de semana en mi oficina del sótano, rodeado de mapas y documentos legales que se remontaban a los días territoriales. La casa estaba tranquila,
excepto por el sonido de la lluvia en el tejado y Elena moviéndose arriba, dándome espacio para lidiar con lo que me estaba carcomiendo. Extendí el mapa topográfico de 1955, el que mostraba los marcadores de límite originales de J.R. Camacho. Tracé la línea de propiedad con el dedo, siguiéndola hacia el norte hasta donde el hormigón de Alejandro se estaba curando ahora. Según todos los mapas que tenía, todas las descripciones legales en los registros del condado, 12 pies de esos cimientos eran una invasión. Pero Alejandro tenía razón en una cosa, el dueño legal estaba muerto. Es posible que sus herederos ni siquiera supieran que poseían la tierra. Un buen abogado probablemente podría enredar esto en los tribunales durante años mientras Alejandro terminaba su edificio y comenzaba a vender condominios. Fue entonces cuando recordé el símbolo en el mapa de Camacho, un pequeño círculo con marcas de sombreado, justo en la esquina noreste donde ahora se asentaban los cimientos de Alejandro. Al lado, con la letra precisa de Camacho, marcador 7B de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Saqué mis viejos libros de texto de topografía, los de mis días en el cuerpo del ejército que cubrían los marcadores de tierras federales. Me llevó 2 horas de búsqueda, pero finalmente encontré lo que estaba buscando en un manual polvoriento titulado Designaciones de sitios del patrimonio federal. El marcador 7B no era solo una esquina de propiedad, marcaba el límite de una servidumbre de conservación protegida a nivel federal, establecida en 1979 para preservar una ruta comercial histórica de nativos americanos. La tierra sobre la que Alejandro acababa de verter hormigón no era solo de propiedad privada. Era terreno de patrimonio protegido federalmente. Y bajo la ley federal, las penas por perturbar sitios de patrimonio protegidos no eran solo multas. Incluían enjuiciamiento criminal, decomiso de activos y órdenes de cese y desistimiento inmediatas que podían paralizar todo dentro de un radio de 1 milla. Alejandro Garza no solo había construido en la tierra equivocada. Había cometido un delito federal. Busqué mi teléfono y marqué un número al que no había llamado en 5 años. Sofía Montemayor había sido mi pasante hace 15 años, una asustada estudiante de Derecho de 22 años que casi renunció después de cometer un error en una búsqueda de títulos. Pasé toda la noche ayudándola a arreglarlo, enseñándole a leer los viejos registros de tierras que el condado había digitalizado mal. Ahora era la mejor abogada de uso de tierras del estado. El teléfono sonó una vez. Hola, Ernesto, la voz de Sofía era fría y profesional. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Te enteraste de Gran Horizonte? Me entero de todo, Ernesto. Se dice que perdiste tu toque. Se dice que Alejandro Garza tuvo que despedirte por incompetencia. Alejandro Garza acaba de construir un edificio de 6.000 millones de pesos en terrenos de patrimonio federal, dije. Y puedo probarlo. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué tan pronto puedes venir a mi oficina?, preguntó Sofía finalmente. Estoy en camino. La oficina de abogados de Sofía Montemayor ocupaba todo el 15º piso del edificio más alto del condado. Cuando entré en su sala de conferencias ese lunes por la tarde, ella estaba parada junto a las ventanas de piso a techo, mirando hacia el valle donde la torre de Alejandro tomaba forma día a día. Había cambiado mucho desde sus días de pasantía. Atrás había quedado la joven nerviosa que casi renuncia por un error en la búsqueda de títulos. La Sofía Montemayor que se dio la vuelta para saludarme vestía un traje sastre que parecía una armadura, y su sonrisa era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Muéstrame lo que tienes, Ernesto. Extendí mi evidencia sobre su mesa de conferencias de caoba, el mapa topográfico de 1955, el cuaderno de campo del trabajo del proyecto Gran Horizonte, los documentos de designación de patrimonio federal, las coordenadas GPS que demostraban exactamente dónde se asentaban los cimientos de Alejandro. Sofía estudió cada documento con la intensidad de un cirujano examinando radiografías. Se puso gafas de lectura, cotejó coordenadas e hizo notas con una caligrafía pulcra que me recordaba a los viejos estudios de Camacho. Después de 20 minutos, levantó la vista. Ernesto, ¿sabes cuál es la pena por perturbar deliberadamente un sitio del patrimonio federal clase A? Sé que es serio. Es devastador, corrigió.
bajo la Ley de Protección de Recursos Arqueológicos, la destrucción deliberada de sitios protegidos conlleva enjuiciamiento criminal, decomiso de activos de todo el equipo utilizado en el crimen y el cese inmediato de toda actividad de desarrollo dentro de un radio de 1 milla. Regresó a la ventana, mirando el sitio de construcción de Alejandro. Si presentamos la demanda ahora, podemos obtener una orden judicial. Detener la construcción de inmediato. Alejandro paga una multa, rediseña el edificio y sigue con su vida. Fruncí el ceño. Eso no suena devastador. Sofía sonrió, y había algo depredador en ello. Eso es si presentamos la demanda ahora. Pero Ernesto, ¿qué pasa si esperamos? ¿Qué pasa si le dejamos terminar el edificio? ¿Dejarle gastar cada peso que tiene y cada peso que pueda pedir prestado? ¿Dejarle vender unidades a inversores, celebrar su gran inauguración, invitar al gobernador? Las piezas encajaron. Entonces tiene que derribar todo. Cada viga. Cada ventana. Cada baldosa de mármol. La voz de Sofía era suave, casi gentil. La ley federal es clara, los sitios de patrimonio protegidos deben ser restaurados a su condición original. No se puede demoler parcialmente un edificio de 15 pisos. Una vez que los cimientos están comprometidos, toda la estructura se vuelve inestable. Pensé en la cara de suficiencia de Alejandro mientras obligaba a Javier a verter el hormigón. ¿Cuánto tiempo esperamos? Hasta que tenga todo que perder, dijo Sofía. ¿Puedes hacer eso, Ernesto? ¿Puedes verlo construir su imperio, sabiendo que tú tienes la dinamita que lo derrumbará todo? Miré hacia el valle, donde el esqueleto de acero de la torre de Alejandro ya se alzaba sobre la línea de árboles. Me llamó obsoleto. Inútil. Destruyó mi reputación y me vetó para trabajar en este condado. Entonces deja que piense que ganó, dijo Sofía. El silencio es el sonido más fuerte del mundo cuando sostienes una granada. Durante los siguientes 8 meses, ese silencio casi me mata. Alejandro se había asegurado de que no pudiera encontrar trabajo en ningún lugar del condado. La historia que difundió fue simple y efectiva. Ernesto Solís era un topógrafo envejecido que había perdido su habilidad, cometió un error crítico en el proyecto Gran Horizonte y luego trató de encubrirlo culpando al cliente. Presenté solicitudes en 6 firmas diferentes. 3 nunca me devolvieron la llamada. 2 me dijeron que habían oído hablar de mis problemas de confiabilidad. 1. Un tipo que conocía desde hacía 20 años, fue honesto al respecto: Ernesto, me gustaría ayudarte, pero Alejandro Garza tiene conexiones. Está prometiendo trabajo a las empresas que se mantengan alejadas de ti, y amenazando con demandas a cualquiera que te contrate. Así que me quedé en casa. Corté leña hasta que mi cobertizo estuvo lleno, luego corté más solo para tener algo que hacer con mis manos. Reparaba todo en la casa que Elena me había estado pidiendo que arreglara durante años. Leía libros, daba largos paseos por el bosque e intentaba no pasar por el sitio de construcción. Pero no podía evitarlo. Una vez al mes, encontraba una excusa para conducir por el pueblo y veía el progreso, la estructura de acero elevándose piso por piso, el muro cortina de vidrio instalándose, el estacionamiento, el paisajismo, el letrero que decía, Gran Horizonte, donde el lujo se encuentra con la naturaleza. Para la primavera, Alejandro estaba realizando recorridos con casco para compradores potenciales. El periódico local publicó un reportaje sobre su visión para el futuro de la vida en la montaña. Había una foto suya con su impecable casco de construcción, señalando planos arquitectónicos, hablando de cómo había superado todos los obstáculos para hacer realidad el proyecto. La gran inauguración estaba programada para el fin de semana del Día de los Caídos. Alejandro había invitado a todos los que importaban en el condado, el alcalde, los comisionados del condado, la oficina del gobernador. Incluso me había invitado a mí, aunque la invitación estaba dirigida a ocupante en lugar de usar mi nombre. Elena la encontró en el correo y me la trajo con una mirada inquisitiva. «¿Vamos?», preguntó ella. Miré la invitación grabada en oro. «Oh, vamos». Sofía dice que la vista desde la primera fila va a ser espectacular. La noche de la gran inauguración fue cálida y despejada. La cerca de construcción había sido reemplazada por jardinería cuidada. Los encargados del estacionamiento con corbata negra dirigían un flujo constante de autos de lujo por el sinuoso camino de entrada.
Un cuarteto de cuerda tocaba música clásica en la terraza de mármol, y los camareros con chaquetas blancas servían champán y entremeses. Elena y yo caminamos por la alfombra roja con nuestra mejor ropa, yo con un traje de 10 años que todavía me quedaba bien, ella con un vestido azul marino que la hacía parecer 20 años más joven. El guardia de seguridad en la entrada me miró con un vago reconocimiento, pero no pudo ubicar exactamente donde me había visto antes. El vestíbulo era impresionante, tenía que admitirlo: techos altos, pisos de granito pulido, una lámpara de araña de cristal que probablemente costaba más que mi salario anual. Y allí, en el centro de todo, estaba Alejandro Garza, presidiendo como un rey que recibía tributo. Estaba hablando con un círculo de inversores y funcionarios, explicando su visión para transformar el valle. Parecía confiado, exitoso, intocable, el chico de oro que había demostrado que el dinero y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Señoras y señores, la voz de Alejandro resonó por el vestíbulo mientras la multitud se calmaba. Esta noche no se trata solo de un edificio. Se trata de visión. Se trata de demostrar que cuando te niegas a aceptar limitaciones, puedes remodelar el mundo mismo. Levantó su copa de champán. Por Gran Horizonte. Por el futuro. Por Gran Horizonte, coreó la multitud. Revisé mi reloj, las 8:15 de la noche. Justo a tiempo. A las 8:16 de la noche, las puertas principales se abrieron, pero no para más invitados. Entraron 4 hombres con cortavientos oscuros, las palabras agente federal visibles en letras amarillas en sus espaldas. Detrás de ellos venía Sofía Montemayor, llevando un maletín de cuero, y detrás de ella, un hombre barbudo con el uniforme de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Alejandro frunció el ceño, bajando de su podio improvisado. Disculpen, este es un evento privado. ¿Quiénes son ustedes? El agente principal dio un paso adelante. ¿Alejandro Garza? Sí, y están interrumpiendo. Agente especial Turner, Unidad de Delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General de la República, FGR. Estamos ejecutando una orden de registro federal para esta propiedad y una orden de incautación para todos los registros de construcción relacionados con el desarrollo de Gran Horizonte. El color se drenó del rostro de Alejandro. ¿Orden de incautación? ¿Por qué? Sofía dio un paso adelante, su voz se extendió claramente por el vestíbulo silencioso. Señor Garza, este edificio fue construido ilegalmente en terrenos de patrimonio protegido federalmente. Su topógrafo jefe le notificó la violación del límite hace 8 meses y usted decidió proceder de todos modos. Los ojos de Alejandro me encontraron entre la multitud. El reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Eso es una mentira. Es un empleado descontento. Cometió errores y trató de culparme. El hombre de la Semarnat sostuvo un dispositivo GPS. Señor, soy el topógrafo federal de esta región. Confirmamos la violación del límite esta mañana. Sus cimientos invaden 12 pies en la zona de protección del patrimonio Sierra Escondida. Ha destruido un marcador arqueológico protegido federalmente. Entonces pagaré la multa, dijo Alejandro, su voz elevándose hacia el pánico. La sonrisa de Sofía era afilada como una navaja. Señor Garza, esto no es una violación de zonificación. Bajo la ley federal, la pena por la destrucción deliberada de sitios de patrimonio incluye enjuiciamiento criminal y la restauración completa del sitio a su condición original. Las palabras golpearon a la multitud como una bomba. Los inversores comenzaron a sacar sus teléfonos. El alcalde intentó escabullirse por una puerta lateral pero fue bloqueado por otro agente. ¿Restauración?, susurró Alejandro. El edificio tiene que ser demolido, dijo el topógrafo federal con naturalidad. ¿Todo? No se puede eliminar selectivamente una cimentación sin comprometer toda la estructura. Alejandro miró hacia la lámpara de araña de cristal, a los pisos de mármol, al imperio que había construido con dinero prestado y la confianza de otras personas. La realización se estrelló sobre él como una ola, no solo estaba perdiendo una demanda. Estaba perdiendo todo. Sus piernas parecieron ceder. Se sentó pesadamente en los escalones de mármol, su cabello perfectamente peinado cayendo sobre su rostro.
Solís, dijo, su voz apenas audible. Me viste construirlo. Sabías que esto sucedería y me viste construirlo. Caminé hacia él, mis pasos resonando en el vestíbulo silencioso. Todo el mundo estaba mirando, esperando escuchar lo que yo diría. Te dije la verdad el primer día, Alejandro, dije en voz baja. Simplemente elegiste no escuchar. La demolición tardó 3 meses. Cada día, la torre de Alejandro se hacía un poco más pequeña. Cada día, las vistas a la montaña que habían sido bloqueadas por el acero y el vidrio emergían un poco más claramente. El banco había liquidado sus activos para pagar la demolición, pero no fue suficiente. Alejandro Garza, el chico de oro que había heredado un imperio, lo perdió todo y terminó con una condena federal por destrucción de un sitio de patrimonio. Está cumpliendo 18 meses en seguridad mínima. Lo último que supe es que estaba enseñando matemáticas básicas a otros reclusos, lo cual parece apropiado de alguna manera. Estoy sentado en mi porche trasero ahora, viendo el atardecer sobre el valle. Donde solía estar la torre de Alejandro, ahora solo hay una pendiente suave cubierta de hierba nueva. El fideicomiso de conservación compró la tierra por una fracción de lo que Alejandro había pagado, y me han pedido que inspeccione los límites para un nuevo sendero de senderismo. Dije que sí, pro bono. Sofía se pasó la semana pasada con una botella de whisky caro. Por el tipo que mantuvo la línea, dijo, levantando su copa. Por la paciencia, respondí. Y por la tierra que lo recuerda todo, incluso cuando la gente olvida. El whisky era suave, pero no tan suave como ver a la justicia finalmente equilibrar la balanza. A veces, el arma más poderosa no es lo que dices, sino lo que eliges no decir hasta el momento perfecto. Al final, la arrogancia siempre construye su propia prisión, solo tienes que ser lo suficientemente paciente para verlos encerrarse dentro.